Levanta tus manos ahí y vamos a adorar y agradecer al Señor por esta bendición de esta noche. Señor, queremos agradecerte por esta noche. Hemos venido, Señor, a tu casa, a tu templo, para poner nuestros corazones a tus pies, adorarte y bendecirte, Señor. Y declarar, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor, que de ti dependemos y a ti, Señor, vamos. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy día nos vas a hablar. Gracias, Señor, porque hoy día nos has dado vida para poder venir a ti, Señor, y poder conectarnos en el lugar que estemos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el lugar que estamos, Señor, hoy día conectados, no al hombre ni a una red humana, sino a ti, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, en esta noche. Trae la revelación y el entendimiento de tu palabra sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buenas noches, tengan todos, bienvenidos sean a lo que Dios quiere hablarnos en este martes. Antes de empezar, le doy la bienvenida a las personas que por vez primera pudieran estarse conectando con nosotros. Somos la Misión Apostólica Renuevo. Nuestra visión son las familias, orar por las familias, poder creer que el Señor añade familias. Si tú eres una persona de tu familia que es la única que ha llegado, pues cree que muchos llegaron así y después todas sus familias comenzaron a conocer de Dios y a enamorarse del Señor. Así que bienvenido, bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Soy el pastor Reinaldo Córdoba de esta congregación, Misión Apostólica Renuevo. Así que en el lugar donde tú estás, vamos ahora a disponernos para escuchar lo que el Señor nos quiere hablar. Y yo les voy a pedir que vayamos al libro de Josué en el capítulo 2. Josué capítulo 2. Y vamos a leer básicamente dos versículos y nos quedamos ahí, mi amado. Dice el versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si la mano de hombre lo tocare. Amén. Muchos saben este momento, este pasaje. Para los que no saben, sería pertinente que les informe qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Y es cuando el pueblo de Israel, que había estado 40 años en el desierto, y va a entrar en la tierra prometida, y para ello tiene que pasar por una ciudad amurallada llamada Jericó. Una ciudad no amiga del pueblo de Dios, de Israel. Y Josué, que es el que sucedió en el mando a Moisés, envía 2 espías para que vean la ciudad, vean las fortalezas y poder ver cómo van a entrar el pueblo a tomar esa ciudad. Y por supuesto, los de Jericó, si los encontraban, los mataban como espías. Pero hay una mujer llamada Rahab. Y esta Rahab era una ramera, dice la escritura, era una ramera. Y esta mujer vivía en la muralla, arriba en el muro. Las murallas eran tan gruesas, tan anchas, porque tenían como 2 murallas, algunas partes habían hasta 3 murallas que rodeaban la ciudad. Eran altas y eran bastante amplias como para tener viviendas arriba, en la misma muralla. Y ella vivía en la muralla, tenía su casa ahí en la muralla donde vivía con sus padres, con su familia. Y ella los cobija, los esconde a estos 2 espías y los ayuda para después, cuando estaban buscándolos de casa en casa, porque se había enterado que habían entrado unos espías y las fuerzas, el ejército de Jericó los estaban buscando para matarlos, para tomarlos prisioneros y matarlos, ella los esconde y le da un falso informe a los guardias. Y luego la mujer, por la ventana de su casa, echa una cuerda, qué sé yo, una soga, y por ahí los descuelga y los hace escapar, y escapan con vida. Y ahora, esta Rahab, recordar este nombrecito Rahab, dice, bueno,
Ya los he ayudado, pero ella sabía que las fuerzas que venían de Israel no eran del hombre, eran del Señor. Y ella sabía que la ciudad iba a caer. Entonces le dice, ahora ayúdenme, una vez que ustedes entren, ayúdenme, porque van a entrar y matar todo, pero ayúdenme. Y entonces ahí es cuando uno de los espías le dice lo que hemos leído. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, que no es la soga propia de que por la cual ellos iban a escapar. Tú atarás este cordón de grana, un cordón rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda tu familia. ¿Ok? Y eso nos lleva a esta enseñanza en esta noche, y podríamos ver y ponerle por nombre la clave, el cordón. La clave es el cordón. ¿De acuerdo? Ese sería el nombre de esta enseñanza. Cuando nosotros podemos ver el simbolismo o la enseñanza que Dios nos quiere dar con esta palabra, y está hablando de cosas materiales, de cosas naturales. Las cosas sobrenaturales se va a dar después en la caída de los muros de Jericó. Ahí va a operar la fuerza sobrenatural del Señor. Pero ahora, para poder contemplar, llegar a ver lo sobrenatural de Dios, hay cosas naturales que hacer. Una de las cosas naturales que se hacen previamente es lo que Josué decidió en enviar a 2 espías para que vean las fortalezas de Jericó internamente. Otra de las cosas naturales es que la mujer los cuida, la mujer los guarda, Rahab los guarda. Y otra cosa natural que también podemos ver ahora también, cuál es de que el espía le dice a la mujer, para que tú te salves y que nadie te toque ni a ti ni a tu casa, vas a poner este cordón de grana. Y el espía le da un cordón posiblemente de grana, posiblemente que parte de su indumentaria, qué sé yo, y se lo da y le dice, lo atas en la ventana por donde tú nos descuelgas, por donde tú nos ayudas a salir, en esa misma ventana vas a poner este cordón, ¿de acuerdo? Y ahora, nosotros podríamos también ver la parte interna de estos hechos naturales, porque en la palabra nos enseña que nosotros somos seres naturales, materia, cuerpo, pero también somos seres espirituales, alma y espíritu. Y entonces muchas de las cosas que el Señor nos enseña, que se movieron en la natural, obedecían a un orden sobrenatural, un orden espiritual. Y cuando se habla de cordón, porque pudo decirle, vas a atar un pañuelo, vas a poner una señal, vas a poner un lamparín, qué sé yo, pero no, le dice un cordón, porque el cordón también nos enseña, un cordón es algo trenzado, es algo que ofrece una resistencia, es una fortaleza. ¿Y sirve para qué? Un cordón para atar, para amarrar, para ligar, ¿de acuerdo? Y lo dice, y lo vas a poner también este cordón de grana, grana que es el color rojo. El rojo trae el simbolismo de la sangre, lo que muchos siglos después se iba a dar con la sangre de Cristo para salvación de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, el color rojo, porque pudo darle un cordón amarillo, un cordón blanco, un cordón negro, pero era específicamente de grana. ¿Por qué? Miren, si estos puntos materiales, naturales, no tuviesen mayor implicancia, no sería necesario que la palabra de Dios sea específico y que diga cordón y que diga grana. Pudo haber dicho, si no tenían ninguna razón que nos pudiera enseñar algo, voy a decir, y vas a hacer una señal cuando estés pasando, tú vas a levantar la mano, te vamos a reconocer. Entonces le habla de un cordón y le habla que sea de grana. Le habla del cordón que va a hacer algo firme, algo en la cual va a traer a memoria que es para ligarse ella a una nueva temporada, ligarse a una nueva vida, ligarse a ellos, que así como a través de una soga los haces salir por esa ventana, también poder entender que al poner un cordón que sirve para ligar, que sirve para atar,
también está ella ligando su vida a la nueva etapa que se va a suscitar en Jericó. Al ser de grana también hay el simbolismo del sacrificio. Aún en esos tiempos que no había venido Jesucristo, por supuesto, pero también habían los sacrificios en algunas culturas impías, sacrificios humanos, derramamiento de sangre, y también en muchas culturas habían sacrificios de animales, derramamiento de sangre, ¿de acuerdo? Entonces es un cordón de grana que va a simbolizar el sacrificio para renunciar a su nacionalidad, a su ciudadanía. Luego también lo vas a poner en la ventana, pudo hacerlo en la puerta, pudo hacerlo pintar las paredes, qué sé yo, pero no, le dice, lo vas a amarrar y lo vas a poner en la ventana. En la ventana es el recuerdo, es la memoria y es la evidencia del lugar por donde ella los facilitó a los espías de salir. ¿Qué es lo que hizo ella? Sirvió para una nueva etapa. Sirvió y ayudó al pueblo de Dios para poder tomar lo que Dios ya le había entregado. Porque nosotros encontramos en el capítulo 1 de este libro de Josué, cuando el Señor le dice, capítulo 1, capítulo 2, le dice, yo ya os he entregado. Era ya que el Señor les había dado eso. Y entonces ella iba a facilitar en la parte natural que ellos pudieran tomar posesión de la entrega que el Señor les había hecho. Y ella comienza a creerlo y comienza a ser instrumento para ello. Ahora, una ventana, ¿para qué sirve? Le sirvió para escapar, pero también una ventana sirve para ver, para poder avistar cuando el ejército de Israel llegara, para poder tener visión sobre un orden diferente, sobre una nueva etapa, sobre una nueva historia que se iba a escribir a partir de eso. En Rahab se iba a escribir la nueva historia de Jericó, la nueva historia del pueblo de Israel. Siempre Israel, hasta nuestros días, iba a recordar el momento y la forma que fueron y entraron en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había jurado, le había prometido a Abraham. Entonces encontramos que la ventana también nos va a llevar a que a la mujer le están hablando de una nueva visión. Una visión para su vida, una visión para lo que se iba a venir. Y otro punto que también nos habla ahí en esta escritura, en este versículo 18, en la cual dice, reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. ¿Para qué? Para salvarlos. Este es sumamente interesante, porque los espías le dicen a ella, le dan dirección, le dan una disposición de que ahí en su casa reúna a toda su familia. Miren, ¿se acuerdan ustedes del arca de Noé? En la cual el Señor iba a mandar un diluvio y lo mandó, iba a desaparecer todo, y solamente se iban a salvar los que estaban dentro del arca, dentro de ese barco sellado. ¿De acuerdo? Una cosa similar es esto. Una cosa similar, que esta casa se iba a convertir, como, por decir así, como el arca de Noé, en la cual le dice, lo que esté dentro de la casa se salva, lo que está fuera de la casa se muere. Y si alguien de tu familia, así sea tu padre y tu madre, se sale y lo matan, es su historia. Es responsabilidad de él o de ella. Pero los que estén en tu casa, bajo tu comando, los que estén reunidos acá, sean tus familiares o amigos, pero que están en tu casa, esos se salvarán. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos entender ahí varias cosas. El cordón, el color, la ventana y también el reunirlos. Porque todo eso tenía un propósito divino para la nueva etapa que estaba empezando y que habían esperado por 470 años ese pueblo para tener una tierra propia. Y ella le cree a los espías y ella confía y ella espera. Ella confía en la palabra de estos hombres, de estas dos personas que ella había ayudado. Ella pudo pensar, no sabemos si lo pensó o no, de repente estos me fallan, de repente ellos no van a respetar lo que han dicho, pero ella creyó, ella confió y reunió a su familia. Dios, con esta mujer Rahab, va a tener un reconocimiento
Dice la palabra del Señor que Él es galardonador de quienes lo buscan. Y ella buscó servir al Señor en su propósito. Miren ustedes, esta mujercita va a pasar a la historia hasta nuestros días simplemente por servirlo en ese detalle de esconderlos y arriesgarse en esconder a estos espías para que entre el pueblo de Israel. Nosotros podemos ver que ella no estuvo buscando auxilio del pueblo de Israel. Ella simplemente esperó en un momento una oportunidad, y la oportunidad Dios se la da. Dios buscó a la mujer a través de los espías y Dios le dio la oportunidad para servir. Nosotros podemos ver que el Señor va a tener memoria de su servicio de esta mujer, memoria de los hechos en procura de su propósito, del propósito divino. Y Dios no es miserable, no es avaro, Dios reconoce y bendice. Bendice a esta mujer y también te quiere bendecir a ti. Tú no lo has buscado a Dios, Dios te buscó a ti. Nosotros cuando llegamos a conocer a Dios, llegamos a una iglesia cristiana, no es que hayamos buscado nosotros esa iglesia o ese lugar. Dios te buscó y te llevó, movió voluntades, personas, ocasiones, circunstancias para que tú te acercaras al Señor y Él te había estado buscando quizás hace mucho tiempo a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos disponemos y servimos al Señor, Dios te va a dar de la bendición. Nosotros debemos encontrar que Dios ha abierto un sinnúmero de oportunidades para que lo podamos conocer. Y es de nosotros propicio que tomemos una de las oportunidades como esta mujer, que ella toma la oportunidad que Dios le brindó y poder servir al Señor en alguna forma. Ahora, servir al Señor muchas veces uno malinterpreta y malentiende que servir al Señor es ser predicador, ser evangelista, ser pastor o apóstol. Esa es una forma de servir al Señor. Pero hay innumerables maneras de servir al Señor. Cuando nosotros, por ejemplo, le pasamos la voz a alguien y somos instrumentos del amor de Dios, decirle, oye, Cristo te ama. Oye, estoy aprendiendo algunas cosas del Evangelio. Es servir al Señor. Oye, ¿por qué no te conectas? Estamos conectados a unas reuniones tales días a tales horas. ¿Por qué no te conectas? De repente te va a gustar. A mí me gustó. A mí me está hablando de cosas medio raras que estoy recién entendiendo. Hazlo. Eso es servir al Señor. El servicio al Señor va en todas formas. Cuando volvamos al templo, aperturemos el templo, servir al Señor también es limpiar una silla para que alguien se sienta. Estamos sirviendo al Señor. Hay muchas formas de servir al Señor. Y el Señor es el que reconoce, no es el hombre, es el Señor el que lo reconoce. Ahora, eso es lo que Dios hace por nosotros. Y dejo en blanco, en suspenso, una parte más que Dios hizo y que Dios hace. Y de parte nuestra, lo que tenemos que imitar de esta mujer de Rahab es la confianza, es la esperanza en el Señor. De poder confiar en el Señor, de poder confiar en el siervo del Señor, que lo que me dijo lo va a hacer y creer en el Señor. Porque aunque el siervo, aunque el hombre de Dios o la mujer de Dios nos falle, Dios no nos falla. Entonces confiar en Dios y en su palabra, en sus promesas que el Señor nos dio. El pueblo de Israel confió en las promesas que Dios le hizo a Abraham, que tendría un pueblo y que sería una nación grande y poderosa. Y creyó 1 año, 2 años, 10 años, 100 años, 200 años, 430 años, 470 años. Y llega el momento del cumplimiento de la promesa del Señor. Dios, aunque tarde en llegar su promesa y a veces se demora por culpa nuestra, como fue en este caso Israel, pero Dios cumple la promesa. Nosotros también podemos ver que de parte de la mujer, ella está creyendo, esperando y sabiendo que va a entrar en una nueva etapa
de su vida. Nosotros tenemos que creer y confiar que con el Señor nuestra vida puede cambiar y vamos a entrar en una nueva etapa. El que fue pecador, el Señor nos restaura, el Señor nos limpia, el Señor nos sana. Y lo único que tenemos que hacer es disponernos como esta mujer. ¿A qué? A creer lo que Dios nos quiere dar. Nosotros también como esta mujer tenemos que creer en el mañana. Y el mañana de Dios es más grande que el mañana del hombre. El mañana del hombre está cimentado muchas veces en las cosas materiales, en el poder económico, en el poder adquisitivo, en el poder de autoridad, en la fama, qué sé yo. En eso está el mañana del hombre. Pero el mañana de Dios está en la clave del cordón. El cordón de grana, los que veían por ahí por Jericó y veían, oye, mire la loca Rahab, la ramera Rahab, ha dejado colgando ahí un cordón. ¿Qué será? Está loca. Se le ha caído el tendedero de la ropa. Bueno, ¿qué será? Está loca, no arregló su casa. Hay cosas como este cordón de grana, que vendría a ser como una clave, como un código, que el mundo no lo entiende, pero que tú sí lo vas a llegar a entender. Hay cosas que están escritas en esta palabra como el cordón de grana, que el hombre común, el que no lo sabe, el que no conoce de Dios, lo critica, lo juzga, y hasta se puede burlar de quien lo use, el cordón de grana, de quien crea en el cordón de grana. ¿Por qué? Porque ellos no tienen al Señor, pero tú y yo lo sabemos, que este libro no es un cordón de grana, es la verdad. Es la verdad de las buenas nuevas del Señor que tiene para ti y para mí, y no solamente para nosotros. Veíamos nosotros que esta mujer creía en un mañana mejor, en un mañana diferente. Nosotros debemos entender que esta mujer Rahab, cuando ella reúne a su familia, era para que se salven ellos, los que estaban en su casa, sus padres, sus hermanos, etcétera, se salven ahí. Pero que también después de eso iba a haber un mañana para los hijos de los hijos de los hijos de sus padres. Esta mujer Rahab iba a ser la tatarabuela del rey David. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 1. De ella iba a salir en quinta generación el rey David. Y el rey David, en el transcurso de las generaciones, iba a ser el antepasado de José el carpintero, el padre en la carne natural de Jesús de Nazaret. Mañana, con tan solo creer en el cordón de grana como clave para la salvación de su familia, en un futuro, la grana de la sangre de Cristo iba a ser el código, entre comillas, la clave de esa sangre derramada en un madero, iba a ser la salvación, ya no de una familia, sino de todas las familias de la tierra. Dios quiere enseñarnos que lo que el mundo no entiende, el cordón de grana, lo que el mundo no acepta, la palabra de Dios, lo que el mundo resiste, el sacrificio en la cruz, tú lo entiendas en esta noche. Que no es el cordón físico, sino lo que simbolizaba ese cordón, que era el sacrificio y lo que vendría después si es que ella lo aceptaba y si es que ella lo creía. Que la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz no es los hechos naturales de unas hojas de papel muy delgado que ha sido impresa, no es una religión que se inventó por un sacrificio, por una muerte de un crucificado, sino es la evidencia y la verdad de las promesas del Padre desde el Génesis hasta el Apocalipsis sobre tu vida, sobre tu familia y sobre los descendientes de tu casa. Dios quiere que nosotros podamos entender que el Señor, así como para esta mujer Rahab, la ramera, la pecadora, tuvo una oportunidad para un cambio de vida, de poder poner un cordón entrelazado firme para ligarse a una nueva vida, a una nueva etapa, y que gracias a ella su familia se salvara, que gracias al cordón de grana, gracias a la fe de esta mujer, su familia se salvara, que gracias a la sangre de Jesucristo en la cruz, nosotros pudiéramos ser salvos, tu familia también sea salva, porque tú le crees al Señor, porque tú aceptas es la esperanza en el Señor Jesucristo y poder servirlo al Señor. Servirlo al Señor es, por ejemplo, nosotros a las 7:30 de la mañana que tenemos conexión y estamos orando por los pacientes con COVID. Hemos orado y hemos visto a 400
personas que estuvieron con COVID y que han sido levantados del COVID. Y seguimos orando por pacientes con otras enfermedades. Es servicio al Señor. Los que están ahí conectados esos días a las 7:30 y estamos orando por esas personas, están sirviendo al Señor. Porque están orando aún por personas desconocidas. Y el Señor lo está haciendo. Lo vemos por un bebé de días de nacido, por ejemplo, Lucas Puicán. Y oramos por él y no, nadie lo conoce y de repente nunca lo vamos a conocer, no sabemos. Pero las 200 personas que nos conectamos, oramos por él. Estamos sirviendo al propósito divino de orar por los necesitados. Y el Señor es galardonador de los que lo buscan, de los que le sirven, de los que estamos nosotros creyendo que el Señor lo va a hacer, que estamos transmitiendo fe a esos padres, a esos hijos, a esos hermanos, a esas esposas, a esos pacientes. Entonces nosotros debemos entender que la clave es el cordón de grana. ¿Por qué? Porque llegas a creer que Dios es el que te va a bendecir a ti y a tus generaciones. Si el Señor pudo tomar a esta pecadora, a esta Rahab, para que esta Rahab pudiera ser un antepasada del rey David, un antepasado de José, el carpintero, el padre de Jesús, y después de ella se casa con un judío y va a tener un hijo que se va a casar con Ruth. Ruth viene a ser su nuera. ¿Y quién era Ruth? Otra mujer que era réproba para los judíos. Era una moabita. Y también el Señor lo sacó de una nación diferente, a la otra que era una pecadora. Y las puede introducir a una nueva vida, una nueva etapa. ¿Sabes por qué? Porque Rahab creyó en el cordón de grana. Porque Rahab creyó en romper todo su pasado a raíz de que sirvió para el propósito divino. Sirve al propósito divino. Cógete del cordón de grana, que el mundo no lo entiende, el mundo lo juzga, el mundo lo puede criticar, pero tú crees en el Señor, porque hay un código de amor del Señor contigo y conmigo para poder creer y para poder servirlo al Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis amados. Señor, queremos darte las gracias por esta tarde. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos habla de amor, nos habla de restauración, nos habla, Señor, de integridad. Nos habla, Santo Espíritu de Dios, para poder creer, Señor, en tus palabras y en tus promesas y poder nosotros llevar a nuestra familia, Señor, bajo tu cobertura, pero ser nosotros los líderes de nuestra familia, ser nosotros, Señor, los mentores, ser nosotros los guías, ser nosotros los ayos de nuestra familia, para que puedan conocerte a ti y ser salvos, Señor, como tú me estás haciendo salvo a mí, Señor, para poder creer que así como te perdonaste el pecado a la mujer ramera, la Rahab, también perdonas mi pecado, Señor, porque tú dices en tu palabra que aunque nuestros pecados fuesen rojos como la grana, tú lo haces como blanca lana, Señor. Nosotros lo creemos, Señor, lo tomamos para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento, por este tiempo. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos, Señor, tu propósito en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Gracias te damos, Espíritu Santo, por este momento. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice nuestras familias, así como Rahab bendijo su casa, bendijo su familia y fueron salvos, Señor. Se salvaron ellos a causa de Rahab. Nosotros también, aún como pecadores muchos, podemos nosotros bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa, esposo, bendecir nuestra familia. En el nombre de Cristo la bendecimos, Señor. Que el cordón de grana se transformó en la sangre grana, Señor, en la sangre roja que se derramó en ese calvario para la salvación de mi familia y la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, si tú te has conectado por vez primera, te pido que me sigas en una breve oración. Por favor, di conmigo estas palabras. Si quieres, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Señor, te doy las gracias por mi vida. Te doy las gracias por mi hogar, por mi familia. Te doy las gracias por esta noche. Yo te pido perdón por mis pecados y reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a cambiar porque solo no he podido y no podré. Gracias te doy. Amén y amén. Permíteme orar por ti. Padre, yo te doy las gracias por este amigo, por esta amiga. Yo te doy las gracias por su vida, te doy las gracias por su economía, por su medio de vida, te doy las gracias por su salud, te doy las gracias por su hogar, por su familia, por el pan de su mesa. Oro, Santo Espíritu de Dios, por él, por ella, para que tú, Señor, lo toques, para que tú le enseñes, Señor, el caminar de tu mano. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, conéctate con la persona que te invitó. Dale todos tus datos, los necesitamos
para poder entablar una relación de amistad, una relación de amigos, una relación de hermanos y poder ser útiles los unos a los otros, nosotros a ti y tú a nosotros, no para que hagas cosas, sino simplemente para poder transmitirte lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Así que conéctate. Y algo que yo, con lo cual quiero terminar también, mis amados, es algo que justo lo tenía acá en mi Biblia, que esto es como si fuese una, no sé si lo ven, es como una camisita y se abre y hay un mensaje adentro. Y esta es como un origami que hizo uno de mis nietos, Gabrielito, y me lo regaló una vez y yo lo guardo, lo pongo siempre en mi Biblia. Y justo lo tengo acá en un versículo de Génesis en el capítulo 8, cuando dice en el 8:22, sí, 8:22 dice: mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, que no cesarán la siembra y la cosecha. Entonces ahí le dice Dios a Noé eso, es una promesa del Señor, que nunca cesarán la siembra y la cosecha. Y este regalito que me hizo Gabriel era una forma de mostrarme su cariño, de honrarme, ¿verdad? Y yo quiero también con esto invitarlos a todos para que honremos al Señor sembrando con una ofrenda, sembrando con la ayuda para la edificación de su templo que estamos haciendo en Huanchaquito, en Adulán, sembrando su diezmo para el Señor, digo su diezmo porque es de Él, el diezmo es del Señor, y poder nosotros cosechar bendiciones del Señor. Esta mujer de la cual hemos leído, Rahab, ella sembró confianza, sembró esperanza, sembró servicio, y ella cosechó en generaciones, por muchas generaciones, y nosotros también poder sembrar para honra al Señor en esa cuenta bancaria de nuestra congregación, en su diezmo, en su ofrenda, en su apoyo, ayuda para Adulán, y que el Señor los va a bendecir grandemente. Permítame orar por su ofrenda, por su diezmo y por su ayuda, su apoyo. Padre, yo te doy las gracias por este momento. Yo te doy las gracias, Señor, porque somos una iglesia honradora, una iglesia bendecida, una iglesia que te bendice. Y permítenos, Señor, sembrar en tu reino, sembrar en tu casa, sembrar, Señor, en tu obra. Gracias te doy, Señor, por este momento. Te pido que bendigas cada diezmo, cada ofrenda, cada servicio, cada apoyo, Señor, para la edificación de tu casa. Yo te pido, Señor, que antes de que termine este año, esa persona pueda recibir la respuesta también en bendición de su semilla. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. No se olviden, este jueves tenemos nosotros el tiempo ese de jueves de bendición con el tema sicómoro. Así que nos vemos este jueves, pasado mañana, a las 6:30, 6 de la tarde creo que es. Sí, de 6 a 6:30. Que Dios me lo bendiga.